Bueno, gente, si quieren, ya son y 7. ¿Arrancamos, chicas? ¿Les parece? Bueno, Sí, Facu. perfecto. Dale, Facu. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Gracias por conectarse, por encontrarnos en este lugar eh, de forma virtual. Estamos muy contentos con la participación, somos muchísimos. Eh, la clase va a quedar grabada, así que si alguno quiere volver a ver la clase o alguno no pudo conectarse el día de hoy, seguramente nos va a estar viendo a través de YouTube. Eh, bueno, para comenzar, nada, decirles que este encuentro sincrónico pertenece a la tercera clase. Vamos a tener, en primer lugar, vamos a hablar un poco de las cuestiones que tienen que ver con cómo venimos avanzando en el trayecto. Después vamos a ver un pequeño video sobre la clase 3 y finalmente vamos a hacer una actividad sincrónica para trabajar un poco sobre indicadores y capacidades. Así que eso va a ser lo que hagamos hoy. Bueno, para comenzar, primero, bueno, agradecerles a todos y todas por la participación. Todos los grupos han estado entregando las actividades. La clase 2 quedan muy poquitos grupos por finalizar la situación problemática, pero la verdad es que gratamente la mayoría ya ha realizado esa actividad. Comentarles que, si bien quizás parecen muy extensas las devoluciones eh, en cuanto a cuando sugerimos para la elaboración de las situaciones problemáticas, digamos que no se lo tomen quizás a mal, solamente queremos que arranquemos, digamos, la propuesta con una buena situación problemática, que va a ser el punto de inicio de todo. Entonces, nada, es por ese motivo que quizás hacemos algunas sugerencias un poquito más largas, pero como verán, como habrán visto, siempre tratando de acompañar de la mejor manera para que se puedan elaborar esas situaciones problemáticas de forma correcta y obviamente de forma general para que todos y todos los docentes que tienen diferentes disciplinas a cargo puedan participar. Eso por un lado. Por otro lado, hemos notado que muchos y muchas de ustedes han realizado las actividades, por lo menos así nos figura en la entrega, digamos, aparece el nombre de muchos de ustedes, pero cuando tenemos que dar el aprobado en plataforma, nos aparece que no leen las actividades o las clases, o por lo menos no está el registro. Decirles que necesitamos ese registro porque, como ustedes verán, en plataforma le aparece el porcentaje de clases. Vieron que aparece un 10% de la clase realizada, un 20% de la clase realizada, un 30%. Para la aprobación del curso tiene que estar el 100%. Entonces, por favor, yo sé que muchos de ustedes no trabajan directamente de la plataforma, quizás se conectan con un compañero y van realizando la actividad a través de Drive, pero sí o sí, métanse en la plataforma, abran los archivos y demás para que les figure el 100%. ¿Está? Obviamente que todos somos adultos y creemos obviamente que el trabajo colaborativo, el trabajo entre colegas se da, y en el caso de que no se dé, que tengan algún reclamo, por favor también manifiéstenlo a través de la mensajería interna a los tutores, que vamos a tratar obviamente de resolver esa situación. Pero bueno, obviamente estamos en una organización modular y necesitamos que nuestros compañeros del módulo también trabajen, que creemos que está haciendo de esa manera. Bueno. Vamos a empezar, si les parece. ¿Alguien quiere decir algo? Capaz sobre las Facu, correcciones. no sé si Facu querés aclarar el tema, a lo mejor antes de iniciar la actividad o la visualización del video que corresponde a esta clase, hacer la aclaración sobre, si bien las situaciones problemáticas, como decía Facu, fueron dentro de todo bastante pertinentes y ya se nota que ya vienen siendo elaboradas en las instituciones y que lo están trabajando. Una aclaración que queríamos hacer tiene que ver con que no la pusimos en las correcciones, pero sí hablarlo y decirlo abiertamente, que cuando tenemos los componentes que integran a las situaciones problemáticas, los cuatro componentes del contexto, de la La relevancia. relevancia, los recursos disparadores, no necesariamente cuando elaboramos la situación problemática los tenemos que diferenciar, sino que cuando está en el propio relato de la situación problemática, uno puede ir narrando todo sin tener necesidad de especificar esto es contexto, esto es relevancia, esto es un recurso disparador. Se puede integrar todo en una misma narrativa. Eso era una aclaración que no la hicimos específicamente en cada una de las devoluciones,
pero lo visualizamos en casi todas las situaciones problemáticas, nada más. Y a su vez por ahí otra aclaración que nos fue surgiendo en distintas aulas es que con respecto a la extensión que uno le da a la situación problemática. Recuerden que la situación problemática justamente es el punto de partida con el que el estudiante se encuentra, ¿sí? Entonces, por lo tanto, tiene que ser accesible para ese estudiante en cuanto a terminología, en cuanto a conceptos, en cuanto justamente a su extensión, porque total, como va a ser la situación problemática que vamos a desarrollar a lo largo del módulo, todos los conceptos teóricos, todas las reflexiones las vamos a realizar durante el desarrollo del módulo. Entonces, la situación problemática no es necesaria que sea tan extensa porque simplemente es comentar qué problema vamos a trabajar, en qué contexto, en qué relevancia brevemente. Y como les dice Ro, esos componentes no es necesario diferenciarlos en el transcurso del relato de la situación problemática. Puede ser que sea solamente un texto todo integrado con respecto a esos componentes. Unas sugerencias generales para que también les sirva este trayecto más allá de la entrega de actividades para que lo puedan ir socializando y trabajando en sus distintas instituciones. Bien, ¿alguien tiene algo para decir, una sugerencia, un comentario, algo que no haya quedado claro respecto a la clase Fac- número 2? Facu, Sí, Luciana, hola Lu. ¿cómo estás? Facu, te hago una consulta con respecto a lo que decían recién Rocío y Janina. Una de las cosas que a mí me entró en la duda es, cuando ustedes entregan la observación esta de la corrección y demás, ¿nosotros debemos volver a entregar esa actividad con esas correcciones o solamente tenerlo en cuenta? Bien, perfecto. Sí, nosotros en muchas de las correcciones pusimos que lo tengan en cuenta porque ustedes van a tener que ir reentregando constantemente la propuesta hasta el final, digamos. Entonces, en la próxima entrega, que va a ser esta, de la entrega de la clase número 3, van a presentar cuál es la organización modular, cuál es la situación problemática y cuáles son las capacidades y los indicadores. Entonces van a volver a tener que colocar la situación problemática y en este caso va a tener que estar esa situación problemática en el caso que haya sido muy extenso, digamos, más acotada o depende obviamente de la... Bien, es decir, que cada vez que vayamos entregando en la próxima actividad, tenemos que ir modificando lo que se fue sugiriendo. Exactamente. Bien, perfecto. Porque eso era una de las cosas que estaba en duda de si lo modificábamos, no lo modificábamos, lo dejábamos o lo hacíamos más extenso o lo acortábamos o qué hacíamos. Bien. Genial, buenísimo saberlo. Muchas Perfecto, gracias. perfecto, porque ya a partir de la segunda clase muchos grupos comenzaron a realizar eso, volvieron a mandar el cuadro de organización, más los ejes temáticos, el eje transversal, el contexto y demás. Entonces nos pareció oportuno eso, que todos sigamos ese hilo conductor para que al final, cuando entreguen ya la propuesta, ya esté terminada y no tengan que volver sobre las correcciones porque si no se les va a hacer eterno, digamos. Entonces van avanzando progresivamente hasta que en la última clase ya directamente finalizan no tienen que hacer otra vez correcciones. Esa era, esa era la idea, pero muchas gracias por la pregunta, si todos sabemos cómo realizar las entregas a partir de ahora. Bien, vamos a arrancar. Voy a compartir pantalla. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? Porque si no yo me embalo y arranco. ¿Alguien más quiere realizar alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, entonces arrancamos nomás. Cualquier cosa, hablamos luego del video. Bien. Todos y todas. En esta tercera clase nos centraremos en las capacidades e indicadores. Para esto vamos a dividir la clase en cuatro aspectos. El enfoque de las capacidades en la educación de jóvenes y adultos, las capacidades modulares, la elaboración de indicadores y los saberes prioritarios. En primer lugar, es importante mencionar que en la modalidad se opta por un enfoque basado en el desarrollo de capacidades, tal como se menciona en la Ley de Educación Nacional 26.206. En esta misma línea, en la resolución 118/10 del Consejo Federal de Educación se amplía dicho enfoque considerándolo como una alternativa superadora de una estructura escolarizada centrada en el enciclopedismo, donde en muchas ocasiones lo que se enseña no tiene una relación directa con
los saberes que los estudiantes poseen, o resulta muy difícil vincularlo a esos saberes con las situaciones de la vida cotidiana. En este sentido, es superador porque el aprendizaje en términos de capacidades implica relacionar los saberes y conocimientos con situaciones de vida y con prácticas sociales. Esto implica entender que esos saberes se van a abordar a partir de la formulación de situaciones problemáticas reales para que los estudiantes puedan resignificar eh, y ampliar aquellos conocimientos que han construido tanto en la educación formal como en la educación no formal. Cuando hablamos de capacidades, en la Ley de Educación Nacional 26.206 se entiende que es un concepto referido al desarrollo cognitivo. En relación a ello, Martín y Cole mencionan que las capacidades hacen referencia a procesos básicos desarrollados por los seres humanos para producir nuevo conocimiento y poner en juego el que poseemos. Siguiendo esta línea, Labate menciona 4 aspectos o rasgos claves de las capacidades. En primer lugar, el concepto de transversalidad, la cual implica que las capacidades se movilizan a partir de situaciones problemáticas que permiten integrar diversos campos de saberes. En segundo lugar, otro rasgo de las capacidades es el de evolución. Implica que estas no son estáticas, sino que se desarrollan a lo largo de toda la vida. Por ello es fundamental desarrollar diversas situaciones para que los estudiantes puedan ponerlas en juego y podamos observar el desarrollo de esas capacidades a partir de la elaboración de indicadores. En tercer lugar, el rasgo que caracteriza es el de transformación, que tiene que ver o hace referencia a que las capacidades se desarrollan en contacto con el ambiente, eh, frente a diversas situaciones y en relación a distintos saberes. Esto quiere decir que no siguen un eje lineal, sino que dependen constantemente del vínculo que se establece con otros aspectos de la vida. Y por último, el rasgo de evaluación inferencial, que implica que las capacidades no son evaluables en sí mismas, sino que para observar el desarrollo de las capacidades es necesario establecer dimensiones de análisis que permitan observar la ejecución de procesos cognitivos relacionados a determinados saberes para la resolución de una problemática puntual. Bueno, por otro lado, en cuanto a las capacidades modulares, en el diseño curricular del nivel secundario de la modalidad, se establecieron las capacidades para ser abordadas de manera modular, ¿sí? Esto permite que los docentes que integran un mismo módulo puedan asumir una visión compartida en la forma en que se promueve ese desarrollo de las capacidades y puedan resignificar los procesos de aprendizaje atendiendo tanto a las particularidades del grupo de estudiantes como a su contexto. En la presentación que pueden observar en la pantalla y que está disponible en el campus, pueden observar las capacidades que se establecieron para cada módulo, tanto en el ciclo básico como en el ciclo orientado. Por otro lado, en cuanto a los indicadores y su relación con las capacidades, es necesario mencionar que para comprobar el grado de desarrollo de esas capacidades por parte de los estudiantes, es necesario contar con algunas pistas o indicios. Es decir, que necesitamos de indicadores que nos permitan analizar ese grado de desarrollo. En este sentido, los indicadores son evidencias específicas de los procesos que esperamos que realicen los estudiantes para desarrollar una determinada capacidad. Para formular estos indicadores es necesario tener en cuenta algunos aspectos importantes. En primer lugar, que los indicadores se formulan en verbo activo porque se centran en el sujeto que está realizando esas actividades mentales. Por ejemplo, establece relaciones, analiza, indaga, entre otros. En segundo lugar, que los indicadores tienen que contener un saber y se pueden formular de manera específica o de manera amplia. Como pueden ver en el ejemplo que se visualiza en la pantalla, cuando el indicador se formula de manera amplia, el saber está implícito. Pero cuando el indicador se formula de manera específica, se explicita ese saber.
En tercer lugar, los indicadores están secuenciados, es decir, que primero se formulan indicadores que implican procesos más simples y luego se formulan indicadores que implican procesos más complejos. Siguiendo con el ejemplo que se observa en la pantalla, podríamos pensar en la formulación de los siguientes indicadores. En primer lugar, identifica los factores involucrados en la manifestación de la enfermedad celíaca. En segundo lugar, vincula los efectos de la celiaquía con el funcionamiento de los distintos sistemas de órganos. Y en tercer lugar, y por último, analiza la importancia del diagnóstico temprano para su tratamiento. En este ejemplo, podemos ver que los indicadores están presentados de forma secuenciada. Esto quiere decir que primero los estudiantes tienen que identificar, luego vincular y posteriormente analizar. Y por último, es importante tener en cuenta que como los indicadores nos permiten evaluar el proceso y el grado de desarrollo de las capacidades por parte de los estudiantes, tenemos que enunciar más de 2 indicadores para cada capacidad, lo que nos va a permitir ir evaluando ese grado de desarrollo. Bueno, en relación a los saberes, y como venimos mencionando, para evaluar ese grado de desarrollo de las capacidades no alcanza solamente con la formulación de los indicadores, sino que también hay que considerar los saberes que sostienen y potencian esas capacidades. Es necesario tener en cuenta que la noción de saber es más amplia que la noción de contenido, en tanto que integra procedimientos, conceptos y experiencias en función de una enseñanza que promueve la comprensión y transformación del entorno e implica un proceso de construcción en interacción con otros. Por eso es importante definir saberes relevantes para promover la construcción de aprendizajes significativos y situados. En el diseño curricular del nivel secundario de la modalidad se presentan los saberes correspondientes a cada módulo según cada espacio curricular. Tal como pueden observar en la pantalla y que también tienen disponible en el campus, se encuentra el cuadro de organización modular con estos saberes. Es importante aclarar que estos saberes tienen un carácter sugerido, ya que se pueden reformular o incluso formular nuevos saberes teniendo en cuenta la situación problemática planteada y el contexto del grupo de estudiantes. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Nos vemos en la próxima clase. Bien, ahí vimos el video. Bienvenidas y bienvenidos Uy, a esperen esta que segunda clase. yo estoy escuchando otro video. Ahí está, ahora sí. Estaba escuchando otro audio. Ahí va. Bueno, como vimos ahí, estuvimos trabajando sobre las capacidades y los indicadores, la cantidad de indicadores que hay que intentar realizar o elaborar por capacidad. Cuando hablamos de más de 2 indicadores, estamos diciendo que con un solo indicador difícilmente podamos ver si el estudiante desarrolló la capacidad. Em, Porque acuérdense que seguramente lo vamos a retomar, lo vamos a ver en realidad la clase que viene, cada indicador va a estar ligado a una actividad. Entonces, con una sola actividad que realice el estudiante, difícilmente eh, podemos tener la evidencia suficiente para decir si desarrolló o no desarrolló la capacidad o en qué lugar se encuentra dentro de el objetivo que esperamos que alcance. Así que bueno, esa es la idea, que podamos establecer más indicadores para que podamos ver cómo el estudiante puede desarrollar esas capacidades, qué evidencias tenemos de que las está desarrollando. Así que esa va a ser la idea de ahora. Lo que vamos a hacer en este momento es hacer una actividad práctica, nos vamos a dividir en grupos. ¿Alguien tiene alguna duda con lo que acabamos de ver? Porque yo avanzo. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es una actividad práctica. Vamos a dividirnos en grupos, en los módulos que estamos ya conformados, y vamos a tratar de elaborar indicadores y después vamos a hacer una apuesta en común. Algunos grupos le van a tocar las mismas situaciones problemáticas, entonces vamos a ver cuál es la diferencia y cómo se puede trabajar no, diferentes indicadores a partir de una misma situación problemática. Inclusive también se pueden abordar diferentes capacidades. Así que esa es la idea. Se van a crear ahora salas, 8 salas, y ahí compartimos, fíjense en el chat que compartimos a qué sala tiene que ir cada uno de ustedes. Los que están en el módulo A tienen que dirigirse a la sala 1. Ya saben quiénes están en el módulo A. Si no, módulo A, sala 1, el módulo B a la sala 2, el módulo C a la sala 3, el módulo 4
perdón, el módulo D a la sala 4, el módulo 1 eje 1 a la sala 5, el módulo 1 eje 2 a la sala 6, el módulo 2 eje 1 a la sala 7 y en la sala 8 el módulo 2 eje 2. Así van a estar organizados para poder realizar la actividad. Y ahora se las voy a compartir, así estamos todos al tanto de lo que tenemos que hacer. Esperen que las busque. Ahí está. A ver. Yo ahí la comparto, Facu, si querés. Bueno, dale, avísame. Ya está Facu en el chat, me Bien, parece. Sí. perfecto. Si las pueden descargar, mejor. Así podemos trabajar por grupo. Descárguenla en su computadora, aunque sea uno por grupo, uno por módulo. Igual la vamos a leer. ¿Les parece, chicas? Así le hacemos una explicación general. Y dale. Bien, bien, acá estamos. Bueno, la consigna dice, a partir de la situación problemática y el cuadro de capacidades por módulo, construir tres indicadores para cada una de ellas, ¿no? Perdón, para la capacidad que seleccionaron. Entonces, ahí tienen un link que los va a dirigir directamente a la presentación donde se encuentran las capacidades por módulo, por si no recuerdan qué capacidades corresponde a cada módulo. Van a seleccionar una sola de esas capacidades, una sola para esta actividad, y van a desarrollar tres indicadores para esa capacidad. Y van a tener diferentes situaciones problemáticas según el módulo en el cual estén. El módulo A tiene el corte del río Atuel en el territorio pampeano. El módulo B, el desafío de promover la participación ciudadana en la vida comunitaria. El módulo C, la dificultad de jóvenes y adultos para acceder a los empleos formales. El D, quienes pierden cuando se pierde la tierra. El módulo 1 eje 1, el desafío de promover la participación ciudadana en la vida comunitaria. El módulo 1 eje 2, quién pierde cuando pierde la tierra. Algunas se repiten, como dijimos hoy. Vamos a ver qué diferencias hay entre un grupo y otro. Después, el módulo 2 eje 1, salud reproductiva. Todas las mujeres tienen el mismo acceso a la salud en La Pampa. El módulo 2 eje 2, salud reproductiva también, y lo mismo, si todas las mujeres tienen el mismo acceso a la salud en la provincia de La Pampa. Esas van a ser las situaciones problemáticas, cada una de ellas tiene una fuente. Para elaborarla, lo que hicimos fue buscar información sobre algunas problemáticas que se estaban sucediendo en la provincia. Todas son actuales, creo que hay una que tiene 2 años, Yami, si mal no recuerdo, 2 años de una noticia de hace 2 años, pero el resto son todas noticias del 2024-2025. Así que bueno, lo que intentamos hacer es contextualizar bien esas situaciones problemáticas a la realidad actual. Así que esa va a ser la actividad. Otra herramienta que le vamos a brindar a todos, y ahora se las voy a compartir en el chat, es un cuadro. A ver, si puedo salir de acá. Ahí está. Un cuadro que contiene los verbos para que puedan realizar los indicadores. Este cuadro está bastante bueno porque habla de la taxonomía de Bloom y lo que hace este psicólogo es organiza los procesos cognitivos de, digamos, los secuencia, lo que nosotros pedimos, la secuencia del más simple al más complejo. Entonces, de esa manera podemos organizarnos también y pensar de qué manera podemos elaborar los indicadores para mantener esa secuenciación. Así que ahora se los comparto. A ver. Ahí se los compartí, Facu. Ah, perfecto, mejor, gracias porque no lo iba a encontrar pronto. Bien, con ese cuadro quizás también tienen ayuda ahí para establecer los indicadores a partir de la capacidad que seleccionen para la situación problemática. Ahora vamos a preparar las salas. ¿Ya saben a qué sala tienen que ir? ¿Sí? ¿Ya están todos en conocimiento? Miren que cuando arranca, arranca. Ahí volvimos. Quizás algunos están justo trabajando y los regresé a todos a la sala. Justo estábamos charlando, Facu. Perdón. Porque me metí en una sala que Les era digo, el módulo C y no estaban. Entonces dije, ya han vuelto, corto. yo les digo, bueno, ahora vuelvo y les digo en cuánto volvemos. Es justo. Volvimos. Bien, vamos a esperar que todos se sumen. Re bien, igual. Mis dos, mis Deben dos estar chicas. todos, Facu, porque las salas dejaron de existir igual. Perfecto. No, siguen sumándose porque estoy viendo cuántos Sí. participantes hay.
Ahí Estamos está, ahí a está. 27, 50, están sumándose. Sí, ahí Luego de están. un minuto. Bien, ¿estamos todos? Ahora sí, 64. Perfecto. Bueno, ¿quieren que hagamos una apuesta en común? Que nos dividamos por módulo y vamos analizando módulo a módulo, chicas. Facu, había un par de, no sé cómo lo querías, pero hay gente que se tenía que retirar, a mí al menos en mi grupo me lo manifestaron. Bueno, La última que quede un representante por grupo, bien, bien. Si no lo hacemos oralmente ahora como cierre, así dale. avanzamos bien. Módulo A. El módulo A. ¿Quiénes son los del módulo A? ¿Alguien tomó nota de la Acá, capacidad selección? buenas. Hola, Tomás. Bueno, por ahí están mis compas. No sé si también me quieren Sí, acompañar, pero sí, bueno, ahí estamos. de una. Eh, Nada, pasar a contar que nos había tocado la situación problema sobre el río Tuel Sí, y charlando ahí con los compañeros y las compañeras, elegimos la capacidad de reconocer la relación entre la teoría y el medio para comprender o predecir el comportamiento del individuo y o del ambiente. Estuvimos charlando ahí unas cuestiones y nos guiamos un poco a hablar sobre volumen del caudal del río y la pérdida de biodiversidad como posibles saberes, ¿verdad? sí, Y nos basamos en la imagen que nos pasaron de la taxonomía de Bloom para poder armar los indicadores, sobre todo el verbo activo. Y los indicadores que elegimos fueron: reconoce el impacto negativo en el ambiente generado por la pérdida del caudal del río, relaciona la disminución del volumen del caudal con el aumento de la salinidad y la pérdida de biodiversidad, y analiza políticas públicas que favorecen la preservación y conservación del ambiente. bien. ¿El otro grupo? ¿Hay otro grupo más tenía esta situación? ¿No? ¿Eran los No, únicos? Facu, eran los únicos. Bien. Yo creo que está secuenciado, no sé qué opina el resto, pero para mí está secuenciado, está organizado. Se establecen tres procesos, de los simples a los complejos, que el último, el de analizar, siempre tiene que ver con un proceso complejo. Eh, Ahí el autor en realidad los planteaba como, eh, decía, como de categoría inferior y de orden superior, pero bueno, son diferentes procesos que todos se requieren. Para llegar a un proceso complejo vamos a empezar por un proceso más sencillo. Y creo que está bien secuenciado en el caso del módulo A. Así que me parece perfecto lo que hicieron, me parece muy bien. Digamos, ya desde adultos venimos trabajando en capacidades hace muchos años y se nota, digamos, también eso. El módulo B, ¿quieren compartirlo? Está Sara, creo que ella tenía en su compu, no, ¿quién era? Vale, lo tenía. Ah, vale, no la veo. ¿Vale? ¿Alguien más del grupo que haya notado algo? Lo que pasa es que lo hizo ella en su compu y bueno. Bueno, ¿alguien Bueno, que pero te lo... de la situación Sí, te climática? contamos un poquito. Dale, ¿dónde está? Dale, Andrea. La situación problemática no la tengo a mano. A ver, ¿alguien se la acuerda? ¿Quieren mencionar de qué se trataba? El desafío de promover La la... situación problemática del desafío de promover la participación ciudadana en la vida comunitaria. Bien. Exactamente. ¿Qué indicadores elaboraron? ¿Y qué capacidades seleccionaron primero? Espera, aguantame, aguantame. Sí, Que yo como lo escribí, no lo acá está. escribí. Como capacidad tenemos la de Ahí utilizar está en el chat, diversos, Andrés. Ah, bien. como capacidad utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y modificar la información, transformándola en conocimiento. Ah, está buenísimo esa capacidad porque ya te está dando indicios de cuáles son los indicadores que tenés que realizar. Está buenísimo.
Como indicador pusimos, comprende la información presentada en distintos formatos. Habíamos puesto nosotros en un principio, entendiendo los distintos formatos porque habla de diversos artefactos culturales. Pero bueno, Rocío nos sugirió la modificación, que yo no la anoté. Em, Después, como segundo indicador, interpreta el mensaje recibido. Y como tercer indicador, produce mensajes en distintos artefactos culturales. ¿Comprende? El primero me lo volví a decir ¿Sí? Comprende la información presentada en distintos formatos. y después interpreta el mensaje. ¿Qué diferencia habría ahí? Eh, Interpreta y el mensaje recibido. reinterpreta. Y reinterpreta, exacto, las dos pusimos. Interpreta Los dos términos. ahí habría que revisar qué actividades se proponen para que la información Claro. comprendida en el indicador inicial, el que Ujú. comprende información, tenga al interior de esa información que comprende un mensaje que tienen que interpretar, digamos. Porque si no, Exacto, lo que no, pasa que a ver, yo lo pensé en esta cuestión de presentar la información, por ejemplo, en mensajes visuales, ¿sí? En imágenes o en algún tipo de audiovisual, o también puede ser, no sé, no solamente en lo escrito, claro, sí, entiendo, entiendo. El tema es ¿sí? que que los dos indicadores no vayan a lo mismo, digamos, que tenga que ver con interpretar el mensaje, digamos. Si no, bueno, pero eso va a depender obviamente de las actividades que ustedes realicen, pero si los dos Exacto. ponen, comprenden información, interpreta el mensaje, por más que sea, a ver, la misma información de diferentes formatos, que pueden ser diferentes formatos a través de una imagen o un texto, estarían ¿Mm? realizando el mismo proceso cognitivo. Eh, sí producir, Perdón, en realidad lo pusimos, o sea, indicamos en el primero la comprensión de la información, pensando siempre en esto de los derechos y lo que hablaba la capacidad, ok, eh, y después la interpretación y la reinterpretación, considerando que desde el espacio de lengua y literatura, sobre todo de lengua, la interpretación no es lo mismo que la comprensión. sí, sí, yo Al entiendo eso. El interpretar tema y es, reinterpretar las capacidades, los procesos cognitivos son totalmente son diferentes, se complementan, pero son diferentes a la comprensión. sí, Por sí, eso lo pensamos así separado. Y sí. al hablar de interpretación y reinterpretación es lo que da pie o lo que conduce a la producción de Ujú. distintos mensajes, pensando siempre en los derechos. Sí, sí, entiendo eso, entiendo que son procesos cognitivos distintos. El tema es después cómo trabajo la actividad y qué mensaje. Tienen que ser diferentes los mensajes y tiene que apuntar a diferentes cosas, digamos. Quizás el primero, que sea algo bien general, como vos decís recién, como dijiste recién ahora, y después el segundo, que tenga que ver con una modificación de ese mensaje o algo, digamos, que no se vuelque en el mismo mensaje ambos procesos cognitivos. Eso es lo que planteo, ¿se entiende? Porque si dije, comprender información, bueno, quizás ahí podríamos ampliar el indicador y ver qué información tiene que comprender en una instancia y después qué mensaje tiene que interpretar en el segundo. Capaz si lo ampliamos y no lo hacemos tan general, si lo especificamos, mejor dicho. ¿Se entiende a lo que voy? Porque si yo Sí, comprendo sí. información, puedo realizar una actividad que tenga que ver con que le presento un texto y tengo que hacer una actividad que vea si comprendió el texto o no lo comprendió, digamos, a través de preguntas que pueden ser sencillas. Si interpretó el mensaje, puedo hacer lo mismo. ¿Se entiende? Obviamente que depende de la actividad, cómo se plantee. La comprensión del mensaje está Sí, basada en esto de decir, bueno, leo, no sé, supongamos, un derecho que tiene cualquiera de los jóvenes o adultos sí. por ser ciudadano, y la interpretación y la reinterpretación va a estar en ese derecho o esa obligación, cómo la puede aplicar o adaptar a su contexto, a su entorno. Ah, está bueno, por eso reinterpreta. Entonces, Exactamente. Está puesto el reinterpreta. Sí, Está perfecto. bien. Sí, me quedó más claro. Y el Y último, está bueno también, sí, aclarar esto que dice Facu, que lógicamente cuando uno piensa en los indicadores, que pensemos en distintas actividades para poder visualizarlos, poder verlos bien, que las actividades sean diferenciadas. bien. Eh, bien, me parece perfecto. El otro grupo, el módulo C, ¿quiénes estaban en sí, el módulo C? Facu.
Daniel. Bueno, Sí, empiezo. no sé Sí, quién. nosotros tenemos la problemática de trabajo de los jóvenes en La Pampa. Sí, me acuerdo. Y la capacidad que habíamos elegido era reflexionar críticamente acerca del mundo del trabajo y su problemática para entenderlo como derecho humano. Sí, ¿Sí? Y los indicadores habían puesto, identifica los obstáculos que encuentran los jóvenes a la hora de buscar trabajo. La segunda era interpreta el contexto en el que surgen estos obstáculos a la hora de buscar trabajo. Y el tercero era reflexiona acerca del trabajo como derecho humano. bien, me parece muy bien. ¿Alguien tiene algo para decir, para acotar? Me parece bien y me parece ordenado también. Sí, tratamos de ubicarla como quien dice de menor a mayor, como que Sí, identifica, interpreta y reflexiona. bien, me gustó. Todos, ¿no? Todos están súper Bárbaro, bien, pero parece que está clarito. Bien. bárbaro. ¿Alguien más tenía esta situación problemática o solamente era del módulo C? ¿Nadie más? No, Bien, no. porque va a estar interesante cuando tengamos dos grupos con la misma situación. El módulo D, Eugecuya, ¿no? Ah, ¿cómo Los, te acordás? ¿Viste? Me acuerdo de los nombres. Ah, te vas a acordar ahora. Ujú. Bien, a ver, ¿para qué busco? A nosotros nos tocó el problema, ¿quiénes pierden cuando se pierde la tierra? Por un DNU en donde las comunidades de los pueblos indígenas se ven perjudicados con el hecho de perder sus tierras. Y para eso elegimos la capacidad de comprender fenómenos o situaciones, problemas para razonar en forma crítica. Y los indicadores eran, comprende las situaciones propuestas, analiza consecuencias de las decisiones tomadas, expresa y defiende una hipótesis de lectura. Bien. ¿A ¿Alguien más le tocó esta situación? No, no. A nosotros, ¿A ustedes? sí, Ay, Florencia, que ahí está, no te vi. somos, sí, módulo, la de quienes pierden cuando se pierde la tierra. Te leo, Dale, a ver si eligieron qué capacidad, no, elegimos otra otra. capacidad, Ah, buenísimo. elegimos, bueno, igual yo hablo, pero no los veo ahora mis compañeros, si quieren pueden ir acotándome si me olvido de algo. Reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y diversa en el marco de los derechos humanos. Y bueno, obviamente los indicadores también los fuimos pensando de manera, digamos, progresiva. Y el primero que pusimos es identifica actores sociales, intereses, intencionalidades y conflictos en el marco de la problemática. El segundo, analiza prácticas socioculturales en relación a las normativas vigentes y ahí incluimos, bueno, el DNU, cuál era el 1038/24, y la Ley Nacional número 26.160. Y el tercero, reflexiona y asume una posición crítica en torno a las diferentes posturas asumidas por los actores sociales involucrados. Eso fue lo que hicimos nosotros. ¿Me puedes leer de nuevo la capacidad toda entera? Reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y diversa en el marco de los derechos humanos. Bien. A mí me parece que está muy bien ambas propuestas. Fíjense que a partir de una misma situación problemática se puede trabajar diferentes indicadores y por ende también diferentes actividades y de diferentes puntos también, porque no es lo mismo como la encaró el módulo C que el módulo que recién compartió ahí Florencia. Así que re interesante. Y también me parece que están las dos están bien secuenciadas, digamos, empiezan por lo más simple y va a lo más complejo. Quizás a mí, a criterio personal, la capacidad del último grupo es más compleja porque no está, a ver, no está expresada como de forma literal, como para que vos digas, bueno, ¿qué procesos cognitivos tengo que realizar? Pero como habla de reconocer los derechos, y obviamente vas a tener que tener una parte de reflexión, para mí, un proceso de reflexión o de análisis. Entonces, por más que Claro, tú menciones la por eso capacidad, pensamos ese último indicador en sí. relación a eso. Y una duda que surgió también al interior del grupo, de uno de los grupos que yo estaba ahí viendo, era,
ustedes cuando plantean los indicadores, ¿cómo los piensan abordar? ¿Desde una sola disciplina cada indicador? ¿Los abordan desde varias disciplinas? Yo creo que son En- bastante generales. Nosotros lo pensamos, bueno, primero que en el grupo nuestro y en general, en mi caso, y creo que la mayoría estamos acostumbrados a trabajar con varias disciplinas. De hecho, cuando armamos los trabajos modulares o pensamos esto, lo hacemos con gente de distintas disciplinas. Claro, Entonces, lo pensamos, digamos, no sola, yo soy de historia, pero está ahí otras profe de psicología, de filosofía, de geografía, o sea que no lo pensamos solo desde una disciplina, justamente es la idea de esto. claro. Porque, ¿qué pasa? Inclusive cuando, perdón, Sí, inclusive Facundo, cuando vos los lees, es tan amplio que cualquier disciplina lo podría llegar a tomar. sí, Después puede ser que las actividades respondan a actividades específicas disciplinares, pero el indicador es un indicador de tipo más general. claro, el indicador ese podría ser Ah, abordado de diferentes actividades también. Cada disciplina Totalmente, puede proponer sí, una actividad puntual. Eso está buenísimo. Pero lo que eso estamos sí. viendo que Hago en una otros Compartame. módulos, consulta. sí, Ah, estamos viendo que en otros, ahí termino. Estamos viendo que en otros módulos donde no es tan orgánico, digamos, no es tan orgánico, a ver, eh, el encuentro de las disciplinas, como por ejemplo el de matemática que tiene lengua e inglés, se vuelve mucho más complejo trabajarlo de manera general y quizás ahí sí sería más oportuno abordar los indicadores por espacio, considerando cuáles son las capacidades de cada espacio o más relacionadas al espacio. Esto pasa quizás, estaba hablando Florencia recién, porque bueno, está geografía, está historia, está filosofía. Claro, nosotros lo pensamos porque justo, de hecho después nos presentamos, todos pertenecíamos, digamos, a las ciencias sociales, entonces teníamos puntos en común, pero es verdad lo que vos decís, que si te toca trabajar con alguien de matemáticas, por ahí es más complicado Claro. pensarlo así, sí, compartido, digamos. Sí. Digamos que se pueden, a ver, queremos que quede claro que se pueden trabajar de las dos maneras. No una manera va a ser mejor o peor que la otra, se puede abordar de las dos maneras. En tanto se esté trabajando en la misma situación problemática de todas las disciplinas que configuran ese módulo particular. Eh, ¿Quién quería? Juli. Juli. no, sí, que iba a preguntar si no estaba mal hacer como algunos indicadores más a modo general que puedan abarcar todas las áreas y después por ahí algunos específicos para que, por ejemplo, yo que estoy en historia, en ciudadanía, pueda trabajar ese área específico, saberes específicos de ese espacio curricular. Sí. Si A se mí, puede así trabajar las dos, a mí me de las parece dos que está maneras. perfecto. A mí me parece que está perfecto. Inclusive a veces organiza más al estudiante. Nosotros cuando tuvimos los encuentros responsables manifestábamos eso. Muchos estudiantes cuando las propuestas aparecen con por ejemplo, una actividad de química, abajo una actividad de biología, abajo una actividad de física, después vuelve otra de química, una de física, una de biología. De esa manera, ¿por qué? Porque establecieron los indicadores de tal manera que sí o sí tienen que abordarlo a partir de esa organización. Lo que pasa en ese caso, sobre todo en distancia, es que los estudiantes preguntan, ¿y ahora a dónde voy? ¿A quién le pregunto? ¿A quién le hago la consulta? Entonces, quizás, si se establece una rúbrica general, se puede establecer, o una, que no necesariamente tiene que ser una rúbrica, puede ser una lista de cotejo, y después se puede ver de cada espacio cómo se trabajan esos indicadores, es mucho más organizado también para el estudiante. Eh, pero bueno, eso queda a criterio institucional, digamos, eso es una definición de cada una de las escuelas para adultos. ¿Alguna La otra? duda surgió en mi grupo también y bueno, fue más o menos la misma respuesta. O sea, se pueden trabajar con distintos indicadores. A veces genera mayor organización y también permite esto que dice Facu de poder, sin fragmentarla lógicamente a la propuesta, porque la situación problemática no tiene que estar fragmentada, la situación problemática tiene que servir para todos los espacios curriculares que están dentro de ese módulo, pero sí que puede haber una diferenciación y que les genere una organización al estudiante. Avancemos porque ya creo que es hora. Módulo, ¿quién va ahora? Módulo uno eje temático uno. ¿Quieren compartir lo que hicieron? Módulo uno eje temático uno. Si no avanzamos con el módulo uno eje temático 2. ¿Alguien? ¿No? Hola, si querés Sí, te comento, dame un segundito dale, que Gaby.
Nosotros, bueno, teníamos que trabajar justamente con una noticia que hablaba justamente de quiénes pierden y cuándo se pierde la tierra, y justo hablaba de algunas comunidades que por algunas situaciones no estaban contemplados de la misma manera. Entonces nosotros pensamos en una capacidad que era reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y diversa en el marco de los derechos humanos, y pensamos tres indicadores. Uno que los indicadores, uno es identificar, el otro lo analiza y el otro reflexiona. El de identifica actores sociales, intereses, intencionalidades y conflictos en el marco de la problemática. El dos es analiza problemáticas socioculturales en relación a las normativas vigentes. Y ahí nombramos las normativas que nombra el texto o la noticia. Y el tres habla de la reflexión, digo el 3 digo como secuencia, ¿no? Sí. La reflexión, que reflexiona y asume una posición crítica en torno a las diferentes posturas asumidas por los actores sociales involucrados. ¿Me podrías repetir la capacidad como arranca? Sí, reconocer la diversidad cultural para la construcción de una sociedad justa y diversa en el marco de los derechos humanos. Claro, es la misma capacidad que se trabajó en el módulo en el cual estaba Florencia. Y eligieron los mismos indicadores, nada más que obviamente le cambian el saber, hacen saberes específicos. Pero Ah, está perfecto porque está bien secuenciado. Primero identifica, después analiza y termina y obviamente con después la reflexiona. reflexión. Así que está perfecto, está bien secuenciado. Bueno, Otro bueno. módulo 2 o eje uno eje 2. Vamos a compartir. Muchas Facu, gracias, muchas gracias. hay una pregunta, una consulta en el chat que dice, ¿con cuántas capacidades se prevé que tiene que abordar cada módulo? Todas las que plantea el diseño curricular? Bien. Bueno, cada módulo ya tiene especificadas sus capacidades que fueron seleccionadas, que no sé si recuerdan en jornadas institucionales que se habló en su momento de reescritura y bueno, y no, en función de las que ya estaban por cada área, fueron seleccionadas para cada módulo y esas capacidades son las que se deben abordar en distintas propuestas modulares, lógicamente, no en una misma propuesta vamos a poder abordar todas las capacidades que tenemos detalladas en cada módulo, pero creo que está respondido, Daniela. Si te queda alguna duda, nos volvés a consultar. Sí, lo que dijo Ro, difícilmente se pueden abordar todas juntas en una misma propuesta. Creo que también el módulo D planteaba lo mismo, digamos. Eh, Piensen obviamente que el secundario tiene una duración teórica de 3 años. Si nosotros establecemos una propuesta modular de un año cada módulo, primero estamos anualizando la propuesta y segundo es una carrera universitaria, son más de 8 años de estudio sería para el docente, perdón, para el estudiante de nivel secundario. Eh, Así que sí. Se pueden establecer dos, por ejemplo. Habíamos hablado en el encuentro de responsables pedagógicos de eso. Se podrían establecer dos secuencias que cada secuencia aborde dos capacidades. Pero bueno, eso es de decisión institucional, digamos. Más que una sugerencia no puede ser, es de decisión institucional. ¿Qué más? ¿Hay alguna? Perdón, Facu, y que no sea taxativo también, porque a veces cuando uno empieza a proponer o empieza a generar una situación, bien, Daniela, dice que es nueva, relativamente nueva la modalidad, y a su vez cuando uno empieza a trabajar una situación problemática y de antemano decimos, bueno, no, voy a trabajar con esta capacidad o con estas dos, y después con el recorrido y con la formulación de actividades y demás, te das cuenta de que puedes trabajar otras. Entonces, nosotros siempre decimos, no extendernos de muchas propuestas para que no suceda lo que dice Facu, de que no termine siendo anualizada la propuesta, ¿no? De la modalidad. Pero por otro lado, sin agarrar actividades tiradas así, hablando mal y pronto de los pelos, por querer forzar capacidades, no, obviamente, pero muchas veces nos vamos dando cuenta, a medida que va surgiendo, que la situación problemática nos permite abordar otras capacidades que a lo mejor no teníamos en cuenta o que surgieron a partir de las inquietudes de los estudiantes. Entonces, como decimos siempre, las propuestas nunca tienen que ser acabadas. Uno las puede reformular y las puede modificar a medida que las vamos implementando. Pero lógicamente, generalmente con dos propuestas se pueden abordar las capacidades que ya están seleccionadas para los módulos. ¿Alguien del módulo 2? Yo tengo una duda Sí. que me surgió acá con mi grupo. Es medio, digamos, una duda con respecto a la actividad 3 que hay que entregar. La Sí. actividad 3 no es esto que hicimos recién, sino que son las capacidades de la situación problemática que venimos trabajando nosotros.
¿O Exactamente. es esto? No, no, es No. exactamente eso. A Ah, partir de la capacidad que seleccionaron, elaborarlo. de aquel problema que ya elaboramos, venimos trabajando de las clases anteriores. Exactamente. Y quizás, bueno, Bien. recordar por los que se sumaron ahora que si pueden reformular esa situación problemática en el caso de que haya sido corregida, que también la entreguen a la situación problemática en esta instancia, para que no se les complejice después la entrega de las actividades próximas. Así que para los que se sumaron ahora, también es... ¿algún otro grupo? Facu, acá, Ah, si bien tuvimos el inconveniente que ahí mencionaba Lucas, pudimos trabajar algunas cuestiones, si querés, las comento brevemente. dale. A nosotros nos tocó, bueno, módulo 12 G1 nos tocó este tema de salud reproductiva. Todas las mujeres tienen el mismo acceso de salud en La Pampa y bueno, charlaba un poquito de esto de el acceso a los controles ginecológicos, a cómo transitar el embarazo. Sin embargo, en zonas rurales o zonas alejadas, no todas las mujeres cuentan con el mismo acceso. Entonces, nosotros elegimos la misma capacidad que el módulo A, reconocer la relación entre la teoría y el medio para comprender o predecir el comportamiento del individuo y o del ambiente. Esa sería la capacidad que elegimos. Sí, Bien. Como indicadores elegimos tres. El primero es, bueno, identifica las barreras lingüísticas, simbólicas, culturales que intervienen en el acceso a la salud reproductiva. sí, ¿No? Todas estas barreras estructurales que intervienen. Después, como segundo indicador, esto lo hicimos de forma, digamos, general porque había de todas las materias, entonces no especificamos, digamos, en este indicador específicamente el saber. bien, Como que lo hicimos bien amplio, también por cuestiones de tiempo, porque justo estábamos terminando de debatir y nos redireccionaron a esta sala. Así que está bastante amplio. Después, el segundo indicador sería reconocer el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Ese sería como el segundo indicador. sí, Y el tercero quedamos ahí, bueno, hay como una mezcla entre publica, elabora, simbología básica que medie como puente de comunicación porque, digamos, de alguna manera tocamos la interculturalidad. Entonces, bueno, justamente en la noticia hablaba de esto, ¿no? En este caso de la colonia menonita y la falta de acceso que tienen las mujeres, porque como único mediador y o traductor es el marido o algún miembro masculino. Entonces, bueno, ahí se surgían algunos interrogantes porque, digamos, no es un idioma alemán puro, sino que es como un dialecto, hay una reducción o pérdida de lenguaje, entonces decíamos, bueno, por ahí, en esta etapa de reflexionar, como estamos hablando de derechos, por ahí se podría elaborar o publicar lo que es simbología básica como mediador, ¿no? En este caso, entre estas dos culturas, pero bueno, podríamos indagar más porque seguramente hay otras cuestiones. a mí me parece bien, me encanta sobre todo el último indicador porque los habilita a realizar un proyecto de acción, que estaría buenísimo elaborar Sí, psicología con los estudiantes, sería una genialidad. Eh, Después, el primero que dice, identifica las barreras lingüísticas, bueno, las mencionaste, después reconoce el derecho, sí, a eh, la salud como derecho humano fundamental. sí, no, no sé qué piensa Rocío o Yami, a mí me parece que está bien, identifica y luego reconoce porque estamos hablando de diferentes cosas. Sí, Eh, Sí, nosotros estábamos en el grupo, íbamos viendo, digamos, el proceso cognitivo, la evolución de ese proceso cognitivo, digamos, y por eso las chicas seleccionaron eso y nos quedamos en el tercero, que justo ahí dio el tiempo para volver. Pero en el tercero justamente ya estaban hablando de un proceso cognitivo ya de producir, entonces por eso se quedaron dialogando sobre eso. sí, me encanta. Digamos, seguían la evolución del indicador. Sí, acá lo que hay que entender también es que si uno establece, por ejemplo, el último indicador, elaboras la sí, simbología, eso no va a llevar una actividad. No. Es seguramente claro. un conjunto de actividades que van a terminar en que haya una producción, no sé, una infografía, una producción, un flyer, lo que fuera, pero no es una actividad. Entonces, también hay que analizar eso. Cuando tengan que elaborar actividades, si ustedes plantean una similar a esta, un indicador similar, no van a poder resolverlo en una actividad, a no ser que esa actividad tenga varios apartados y conduzca al estudiante a poder elaborar ese proyecto de acción final. Que está buenísimo, Bien. lo plantean desde los indicadores, se puede observar que cuál va a ser el proyecto de acción.
o por dónde va a estar. Entonces, sí, perdón, Aparte, Facu. me parece que también está bien, esto casi me vuelvo al módulo A, cuando recién vos les decías Sí. hoy el de reinterpretar, en esto también pasa lo mismo, no es lo mismo identificar que reconocer, porque Claro, hay otro proceso. Aparte están sí. apuntando a diferentes saberes, porque fíjense que una cosa es que identificar las barreras y después otra cosa es Y el reconocer otro. los derechos. Yo pondría ahí que reconoce cuáles son los derechos que están cortados para relacionar con las barreras lingüísticas. Yo quizás Ah, agregaría eso para que se vinculen ambos indicadores y tenga un hilo conductor. Pero bueno, eso obviamente tendrá que ser analizado a la hora de proponer las actividades. claro. Sí, por eso me había adelantado que esto era de forma más general porque habíamos charlado con Yanni de que, digamos, cada indicador está relacionado con una actividad, porque ahora con lo que vos decías, podríamos replantear ese tercer indicador, más que elaborar una simbología, podría ser, no sé, crea una infografía, crea un Canva, no sé, un Genially, como a modo de reflexión, Sí, por ahí sí, algo como más cortito. sí, a mí me parece igual eso, de elaborar simbología me parece, me gusta mucho. Aparte, Bueno, no es común, digamos, no es algo, me gusta. Eh, bueno. pero bueno, tiene que gustar a ustedes, a los profes que Sí, van a los estudiantes sobre todo. Bien, otro módulo más, gracias. no a vos. Bueno, cualquier consulta, si tienen que corregir la situación problemática y quieren todavía consultarnos, por favor, háganlo. Nosotros queremos ayudar a los grupos a que terminen la situación y obviamente en esta actividad, en esta actividad también, la actividad 3 también, queremos ayudarlos y ayudarlas. Así que consulten a los tutores, que estamos para eso. Bueno, hasta aquí entonces. Muchas gracias a todas y todos por conectarse. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias, saludos. Saludos. Chao, hasta luego. Muchas gracias.